Bienvenidos a todos y muy buenos días. Les queremos dar además la bienvenida a todos ustedes a este primer webinar organizado por Great Place to Work Chile. Nuestro propósito es reunirnos con ustedes, dado que nos reconocemos como un grupo humano que está siendo impactado por un acontecimiento global, sin precedentes, y que entre otras cosas está marcando nuestra experiencia sobre cómo nos estamos percibiendo en nuestros lugares de trabajo. Sabemos que para hacer frente a esta crisis, el éxito o fracaso, o bien la velocidad con que podamos lograr salir adelante, va a tener que ver con cómo nos comportemos ahora, no solamente en las organizaciones, sino también como sociedad o país. En esta oportunidad, nosotros vamos a contarles cuáles fueron los resultados de una encuesta que realizamos, COVID-19 en Chile, y quiero también agradecer particularmente a todas aquellas personas que se dieron el tiempo de compartir generosamente su experiencia con nosotros. En términos prácticos, quiero comentarles que este material va a quedar en nuestra página web a disposición de ustedes o de quienes quieran ustedes compartir a partir de apenas terminemos esta misma presentación, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes no tienen habilitados los micrófonos, pueden hacer sus comentarios en un chat que tienen a disposición ahí en sus páginas. Por último, quiero que nos presentemos. Hoy día van a estar con ustedes la persona que les habla, Beatriz Amunátegui, y Fernanda Bravo, quien va a presentar junto conmigo algunos de los resultados de esta encuesta. Quiero agradecer también al equipo de Great Place to Work Chile, quienes estuvieron trabajando con mucho cariño para entregarles este trabajo a todos ustedes. Bien, así que podemos comenzar. Podemos comenzar con... Ahora sí. Ok, vamos a hablar acerca de las características de este estudio. En este estudio en particular participaron 97 compañías que están en distintos rubros y tienen distintas dotaciones y que actualmente están operativas en Chile. Podemos ver aquí 15 rubros, básicamente, y lo interesante es que no hay ninguno que esté teniendo mayor protagonismo por sobre los otros. Eso significa que están todos representados, ¿sí? Hablemos un poco sobre los ámbitos o temas que nosotros quisimos indagar. Indagamos acerca de tres temas principalmente. Lo primero tiene que ver con el impacto de la situación actual y queríamos saber cuál era la percepción que están teniendo las distintas personas sobre el impacto que pueda estar ocurriendo hoy día respecto a la crisis sanitaria. Lo segundo son las iniciativas puestas en marcha y lideradas desde el equipo de personas o recursos humanos, desde su rol. Y finalmente, atendiendo que además paralelamente al lanzamiento de esta encuesta en nuestro país se aprobó la ley de teletrabajo, quisimos indagar cómo se está abordando en las distintas organizaciones esta temática. Con respecto a los resultados, vamos a partir por el primer tema, ¿bien? Por el primer ámbito. Y aquí nos interesó saber qué impacto crees que tendrá el COVID-19 en los resultados de tu empresa. La verdad, esta pregunta puede parecer muy de perogrullo, pero necesitábamos saber y ponderar cuál era la percepción del nivel de gravedad de esta situación. Necesitábamos saber en qué situación estábamos parados haciendo frente a esta situación que estaban viviendo las organizaciones. Básicamente nos estábamos preguntando qué tan doloroso estará siendo el nivel de impacto. Y por otro lado, también nos queríamos preguntar cuánta fuerza tenemos que movilizar para hacer frente a esta situación. Bueno, y lo que ustedes pueden visualizar aquí es que la realidad es bastante interesante, porque efectivamente entendemos que una gran mayoría está percibiendo que existe un escenario negativo. Muy negativo y negativo.
Y es porque efectivamente se está reconociendo y declarando alrededor del mundo, en los noticieros, etcétera, que esto es un problema, un gran problema. Pero también hay quienes lo están percibiendo diferente, o sin mayor impacto, o incluso de manera positiva o muy positiva. Lo otro que es interesante es que las empresas que están percibiendo muy negativo o negativo este impacto son empresas que tienen en su mayoría más de 1000 colaboradores. Esto sí que fue novedoso, porque nos llamó la atención, ya que podríamos haber pensado que las organizaciones que tienen menos colaboradores podrían haber sido aquellas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y por lo tanto tener una percepción más negativa sobre el impacto que estaba teniendo la pandemia en sus ambientes laborales. Quisimos también saber cuáles eran los temas que más afectaban en las organizaciones y para eso hicimos una pregunta abierta que permitiera a las personas contestar espontáneamente diferentes cosas, ¿sí? Entonces, a la pregunta de qué manera el COVID-19 está impactando al negocio o a la empresa, nosotros pudimos visualizar 5 grandes temáticas a raíz de los comentarios que se hicieron. Lo más nombrado, con 64%, tal como pueden ver ahí, es la disminución de ingresos y clientes. Y obviamente todo eso tiene que ver con la cancelación de proyectos que significaban ingresos para la organización, o disminución de las ventas, etc. Todo lo que significaba disminuir los ingresos de las organizaciones. Lo segundo más nombrado fue adaptar la modalidad de trabajo habitual, como por ejemplo el trabajo remoto o teletrabajo, o también la definición de iniciar sistemas de turno dentro de las organizaciones. Aquí es bien interesante comprender que varias organizaciones esto les significaba un tremendo desafío, ya que estos sistemas de trabajo no estaban implementados hasta ahora. No eran organizaciones que venían haciendo teletrabajo y que era su costumbre, sino que tenían que adaptarse, aprender. Bueno, y no tengo ni que contarles porque probablemente muchos de los que están hoy día aquí reunidos les debe estar pasando eso desde sus hogares. El tercer foco era el freno en el ritmo normal de la actividad. ¿Por qué? Aquí se mencionaban cosas como, por ejemplo, cancelación de proyectos que dejaban a los equipos de trabajo en un estado de espera. También otros que eran funciones que no se podían realizar por necesitar la actividad presencial de los profesionales, y eso hacía obviamente que se disminuyera el ritmo con que se venía trabajando. Y también mencionaban que había cierto conflicto en la relación con los proveedores porque no podían responderle dado que se habían detenido algunos proyectos. Y eso también era bastante complejo. En cuarto lugar, el otro tema que apareció con bastante fuerza fue la incertidumbre. ¿Y por qué incertidumbre? Uno, porque no se sabe si los clientes van a pagar las cuentas de los servicios que ya se han prestado. Por otra parte, las personas van a dejar de consumir, por lo tanto va a haber menos ingresos para la organización. Además, las inversiones que estaban proyectadas para este año probablemente no se van a poder realizar. Y además, si baja toda la actividad de la compañía, tal vez también se podían necesitar menos dotación. Por lo tanto, hay un ambiente de incertidumbre que atraviesa transversalmente todo el flujo de la organización. Finalmente, el último punto que pudimos rescatar era el concepto de cese de actividades. Y aquí lo quisimos diferenciar al freno del ritmo normal de la actividad, porque son cosas diferentes, ¿sí? Aquí derechamente habían organizaciones que no les quedó otra posibilidad más que cerrar completamente sus locales o tiendas. Principalmente porque son espacios para atención a público y también son empresas que, por ejemplo, comercializan sus productos, pero a través de la instalación de otras empresas que sí tuvieron que cerrar sus locales. Ahora, luego quisimos hacer otra pregunta abierta, donde se hizo necesario conocer qué estaban haciendo las organizaciones para hacer frente a esta situación.
la que también abordamos a través de esta pregunta abierta para poder dar la espontaneidad de que las personas pudiesen contestar libremente. Aquí pudimos definir 8 principales temas. Lo más mencionado es mantener la continuidad operacional. Eso es lo que más están intentando hacer las organizaciones, ¿sí? Y esto lo hacen a través de distintas opciones de funcionamiento. Por ejemplo, adoptar una serie de medidas de higiene o de seguridad, explorar nuevas modalidades de trabajo como teletrabajo o sistemas de turno, incorporar nuevas tecnologías para favorecer el trabajo a distancia, apoyo al traslado de los trabajadores, cualquier cosa que les pudiese permitir seguir operando y no tener que cerrar o detener completamente la operación. La segunda cantidad de medidas o opciones eran las medidas financieras. Y estas tenían como acción principal disminuir los gastos de la organización. Ese era el propósito. ¿Y cómo lo hacían? Disminuyendo proyectos internos que ya se habían considerado para este año, pero que no lo podían sostener ahora, postergar o repactar créditos, reestructurar deuda o, francamente, freno a toda la inversión que se había sido proyectada para este año. En definitiva, cualquier cosa que asegurara el flujo de caja, pero que limitara el gasto a asuntos que fueran estrictamente necesarios. El tercer ítem tenía que ver con la innovación en los servicios entregados. ¿A qué se refiere eso? A buscar cualquier forma o nuevas formas de llegar al cliente final. ¿Cómo lo hacían? Por ejemplo, iniciando acciones de fidelización online, ofreciendo charlas de e-learning, crear nuevos productos o servicios que tuvieran más que ver con la realidad actual, potenciando los canales remotos de contacto con clientes, etc. Y también dieron prioridad a proyectos que hasta ahora estaban en stand-by, pero que en este escenario tomaban mayor relevancia. O sea, se disminuían algunos o de frente no se hacían algunos proyectos que estaban en esos momentos ejecutándose y abordaron algunos que esta vez tenían más que ver con la situación. El cuarto punto era el plan de cuidado y apoyo a los colaboradores. ¿Qué significa eso? Eran todas las iniciativas internas que buscaban proteger la integridad física o emocional de las personas, utilizando medidas de contención varias, como por ejemplo, el refuerzo de las comunicaciones internas, entrega oportuna de elementos de prevención personal acorde a la crisis sanitaria, implementación de protocolos de seguridad, o también seguimientos en caso de posible exposición a virus, o por edad, o por enfermedades previas. También apoyo a los líderes a acompañar remotamente a sus equipos de trabajo. En eso hay harto también, harta información que nos entregaron. Acciones de autocuidado vía online, es decir, mandar a las personas que están haciendo teletrabajo, cápsulas con alguna, qué sé yo, cosas que tienen que ver con mindfulness, yoga, algo que se pudiera cuidar la gente en sus casas y que eran enviadas desde las organizaciones. Y también aprovechar todo este tiempo en que las personas no están tan operativas en hacer capacitación. Esto también era una forma de mantener el vínculo con las personas a través de otros elementos. Quinta medida tenía que ver con indagar o ver medidas que impactaban directamente a los colaboradores. ¿Y cuáles eran estas? Eran medidas que de alguna forma han tenido que adoptar algunas organizaciones y que afectan a los trabajadores, como por ejemplo, cese de procesos de contratación o la no renovación de contratos fijos, de plazo fijo, congelamiento de los ajustes salariales, disminución de las remuneraciones o de las comisiones, disminución también de las dotaciones en ciertas áreas de negocio. Todas aquellas medidas que se hicieron y que impactaban directamente al colaborador. También habían medidas que tenían que ver con planes de apoyos a clientes y contratistas. ¿A qué se refiere esto? A todas las acciones que tenían como propósito cuidar al cliente final o sus principales asociados del negocio. Como por ejemplo,
Habían opciones de repactación o prórrogas de pago de cuotas de clientes. Habían descuentos adicionales que también se usaban como mecanismos de fidelización. Medidas que reforzaban la disponibilidad y atención a los clientes o, por ejemplo, aumentar la flexibilidad en la solución hacia los clientes. El penúltimo punto, también mencionado, eran las políticas de no despido. Y estas quisimos hacer una diferencia sobre las medidas que impactaban con los colaboradores, porque nos pareció sumamente interesante, nos llamó muchísimo la atención y por eso es que quisimos destacar que varias organizaciones declararon como política interna, a priori, que querían garantizar la continuidad laboral de los colaboradores. Y esto además lo mencionaban, que es lo más interesante, que es el propósito, que tiene que ver con que ellos eran las mismas personas con quienes después los iban a apoyar para salir adelante de esta crisis actual. Es decir, los estaban entendiendo como socios estratégicos de su misma empresa o compañía, no un colaborador, sino que un socio. Y eso era bastante interesante, por eso lo quisimos poner aparte. Y finalmente también aparecían algunas fórmulas como crear comités de crisis, formación de comités de crisis. Y se refiere a la creación de grupos, pero que están compuestos por altos ejecutivos y que ellos están a cargo de buscar y monitorear las distintas soluciones para hacer frente a la contingencia. Tienen que, por ejemplo, monitorear el flujo de caja o estar a cargo de todas las decisiones de operación importantes que pudiesen surgir. Las segundas iniciativas, el segundo ámbito, que son las iniciativas puestas en marcha y lideradas desde el área de personas, las va a mencionar la Fernanda Bravo, que es quien les va a comentar en este segundo tema. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Bea, por el pase. Y efectivamente, ya entrando en el segundo ítem de esta encuesta que les compartimos, la primera pregunta en este caso tenía que ver con cómo han reorganizado la fuerza laboral para enfrentar la situación sanitaria. Esta también era una pregunta abierta que invitaba a que las personas que contestaron, que generalmente eran del área de personas o gerentes generales, nos dijeran abiertamente y espontáneamente qué estaban movilizando. Y surgieron 4 principales acciones o intervenciones que están caracterizando la agenda de estas unidades de negocio o gerencias de las organizaciones. En primer lugar, tenemos las estrategias que están apoyando todo el trabajo de quienes se encuentran a distancia o haciendo teletrabajo, donde directamente la declaración es que los colaboradores no están ocupando las instalaciones de la organización, sino que están desempeñando sus funciones en sus casas principalmente. La segunda estrategia que aparece con mayor recurrencia y que está también tomando la agenda de estas gerencias de personas tiene que ver con la flexibilidad horaria que se le está ofreciendo a los colaboradores o con iniciar proyectos que concilien vida laboral y personal de los colaboradores. Con esto nos referimos, por ejemplo, a proyectos que buscan integrar nuevas metodologías inteligentes para organizar el trabajo de las personas o prestar, por ejemplo, apoyo a colaboradores que tienen hijos en edades preescolares y que tienen que combinar hoy día el desarrollo de sus funciones con el acompañar o estar haciéndose cargo del cuidado y también de la educación de los niños, muchos quienes están haciendo hoy día incluso tareas en la casa. Apoyo en los traslados de los colaboradores, son todas las iniciativas que tenían que ver con asegurar que el colaborador saliera de su casa y llegara al lugar de trabajo de manera segura. También integrando, por ejemplo, protocolos de cuarentena preventivo ante situaciones de posible exposición al virus o en poblaciones organizacionales de riesgo como personas de cierta edad o que hayan tenido alguna enfermedad previa. También, en muchos de los casos de los que revisamos, tenían que ver con la integración de nuevas maneras de trabajar presencialmente, como son los turnos éticos o rotativos. El tercer concepto, la tercera respuesta más recurrente tenía que ver con proyectos que están tomando las áreas de personas que buscan entregar recursos, herramientas o implementos a los colaboradores. Y esto refería a comentarios que hacían referencia a cualquier tipo de recurso o elemento
para las personas que están trabajando a distancia, pero también las que están trabajando de manera presencial, que favorezcan el adecuado desarrollo de sus tareas. Y con esto nos referimos a reforzar las medidas de higiene y seguridad, por supuesto, de manera ad hoc a esta crisis sanitaria, o en el caso del trabajo remoto, incluso la entrega de herramientas que van desde un notebook, por ejemplo, o la integración de nuevas tecnologías de la información que permitiera que los colaboradores pudieran desarrollar de mejor manera su trabajo. Finalmente, la respuesta también más recurrente y que está tomando la agenda de las gerencias de personas tienen que ver con la integración de nuevas estrategias de comunicación interna. Y todas las respuestas en general tenían que ver con buscar reforzar la comunicación hacia los colaboradores y líderes y entre los líderes y colaboradores. Destaca particularmente el interés por mantener actualizado oportunamente a las personas sobre las decisiones que se están tomando día a día en la empresa y también cambios importantes que se puedan venir. La siguiente pregunta, en este caso, dentro de este ítem 2, era una pregunta de selección múltiple, donde era posible que quienes contestaban marcaran más de una alternativa. Esto en realidad también tenía que ver con que suponíamos que muchas de las organizaciones estaban combinando diferentes maneras de organizar su fuerza laboral para poder hacer frente a esta situación y continuar asegurando, por supuesto, la operación. Entonces, como podrán ver, casi todas las organizaciones o las personas que contestaron marcaron que están utilizando estrategias o metodologías de teletrabajo. En segundo orden, sistemas de turnos, que pueden ser turnos rotativos, por ejemplo, turnos éticos, etc. En tercer orden, y bueno, y casi cuarto, están bien bastante similar las últimas, la tercera y cuarta alternativa, tienen que ver con que algunas organizaciones derechamente tuvieron que cerrar locales o sucursales, y esto recuerdo lo que comentaba Bea anteriormente, porque en general estos son espacios que están disponibles para el público directo. Y en último lugar, la habilitación de horarios diferenciados, que eso particularmente tenía que ver con los horarios de entrada y salida diferidos para colaboradores. En definitiva, lo que podemos darnos cuenta, en el fondo, o lo que nos permite, esta información nos permite hipotetizar, que se están combinando estrategias de teletrabajo con otras maneras de trabajar. Y esta tan recurrente forma, entonces, de estar abordando el trabajo actual, que es el teletrabajo, constituyó nuestro tercer ítem de la encuesta, que justamente se denominó de la misma manera: teletrabajo. Para abordar este ámbito, buscamos acercarnos a esta manera de trabajar desde dos perspectivas. La primera pregunta que les hicimos a los encuestados fue: ¿qué porcentaje de la dotación tiene acceso a este teletrabajo o a esta manera de trabajo a distancia? Y fue bien interesante porque el 44% de las empresas declaraban que entre el 75 y el 100% de su dotación tenía acceso a poder trabajar de esta manera. Y esto tenía que ver principalmente, o se caracterizaba en mayor porcentaje, con organizaciones que forman parte del rubro tecnología de la información o servicios financieros y seguros. Por otra parte, un 19% declaraba que entre el 50 y el 75% de su dotación tenía acceso a esta manera de trabajar. Y las otras dos proporciones, que son las organizaciones que declaran que hasta el 50% de su dotación podría integrar esta modalidad de trabajo, reúnen el 37% del resto de las respuestas. Es bastante importante contar o recordar que en la lámina anterior vimos que el 99% de las organizaciones comentaban que estaban ocupando el teletrabajo. Pero nos damos cuenta que en función de la naturaleza del trabajo que se desempeña o el rubro en el que pertenece la organización, no todos los colaboradores aparentemente tienen acceso a poder tomar esta modalidad de trabajo. Por lo tanto, existe una combinación de modalidades o maneras que hoy día están permitiendo que las organizaciones continúen con la operación y el funcionamiento del negocio. Y esto, bueno, tiene bastante sentido, como ya les mencionaba, la naturaleza de la función que desempeña el colaborador o el rubro en el cual se inserta esta compañía va a determinar entonces el acceso
que las personas tienen para trabajar desde su casa, como por ejemplo es el caso de retail, agricultura, silvicultura y pesca, que son obviamente rubros o tipos de trabajo que requieren de la presencia directa de una persona atendiendo a otra. Y esto es bastante interesante porque nos damos cuenta de que en cualquier escenario, tanto si están teletrabajando como si están combinando, la necesidad de relevar acciones de cuidado y contención son altamente importantes. Y lo más probable es que cada colaborador que desempeñe una función de una manera distinta va a necesitar también distintas cosas. Y el desafío justamente de recursos humanos tiene que ver con buscar esas nuevas maneras de contener y cuidar a sus colaboradores. Finalmente, la última pregunta que hicimos en relación al teletrabajo, y por supuesto, recordando el concepto que caracteriza justamente lo que nosotros como organización promovemos, que es la confianza, quisimos consultar a los distintos encuestados su percepción sobre si consideraban o qué tanta confianza ellos consideraban que los líderes de sus propias organizaciones tenían con los equipos de trabajo que hoy día están desarrollando una labor a distancia. Es importante pensar o recordar que este formato de trabajo a distancia, que es nuevo, obliga también a los líderes a enfrentar y verse bastante desafiados en supervisar a sus equipos de una manera distinta, que en muchos casos, como ya habíamos visto, son modalidades que no estaban instaladas en la organización de manera anterior. Entonces, desde aquí nos damos cuenta que, en general, las personas que contestaron, que como ya les contaba, son contrapartes del área de personas, recursos humanos o gerentes generales, manifestaron que ellos percibían en mayor medida que sus líderes tenían bastante confianza en el trabajo que estaban desempeñando sus líderes. Sin embargo, un poco más de un tercio del resto de las respuestas indicaban que esta confianza iba desde lo justo, un poco o nada. Esto nos plantea un desafío súper importante, ya que lo más probable es que, independiente de esta crisis que estamos viviendo hoy día y a nivel mundial, esta modalidad de trabajo llegó para quedarse, llegó para instalarse en las organizaciones y para mostrarnos que existen nuevas maneras de pensar el trabajo. Y desde esta manera también nos invita a reflexionar sobre que las relaciones que existen al interior de la organización también debiesen ser repensadas. Necesitamos generar entonces culturas que permitan que los líderes estén tranquilos con sus equipos de trabajo y que fomenten las relaciones y que además las culturas fomenten relaciones entre sus líderes y colaboradores basadas en la confianza, hoy día más que nunca. Sería interesante, en este sentido también, y dado que somos una organización que sobre todo investiga, contrastar estos datos con las percepciones que los mismos colaboradores tienen de sus líderes. Y quizás nos podríamos encontrar con algunas sorpresas bien interesantes. De todas formas, y un tema bien importante que hoy día nos convoca, obviamente, es la manera de pensar o resignificar este concepto del trabajo que cada uno de nosotros desarrolla cotidianamente. También pensar en el rol de liderazgo que cada uno pueda ejercer, liderazgo entendido como un rol, pero también entendido como un atributo que cada uno de nosotros tenemos como colaboradores o asociados de una organización, y generar relaciones que se construyan en torno a un propósito común, de manera cooperativa y abierta. En fin, nuestra intención, o la intención de nosotros como organización, es invitarlo a mirar con otra perspectiva todo lo que estamos viviendo. Si bien ustedes nos conocen como promotores de ambientes de confianza al interior de las organizaciones, porque eso es lo que nosotros hacemos como Great Place to Work, al medir y al gestionar clima, hoy debemos pensar que tenemos que promover la confianza entre las organizaciones. Estamos convencidos que esto no es un problema individual, sino un problema colectivo y multisistémico además. Y por eso mismo vamos a necesitar enfrentarlos también en forma colectiva. No podemos seguir pensando que cada organización va a salir adelante por sí misma y sola, sin pedir ayuda y sin poder
recibir ningún tipo de colaboración del resto. Entendemos que la única manera de salir adelante en esta pandemia, y además de todo lo que nos queda por enfrentar, que no es poco, es a través de la cooperación y la solidaridad, que son cosas distintas. Decimos cooperación porque hay organizaciones que están en pie y sorteando de mejor manera estas circunstancias, que quizá incluso se pueden hasta haber visto fortalecidas en estas situaciones. Pero también hay otras que no tienen la misma suerte, que no tienen la misma situación y que van a necesitar muchísimo más apoyo. Y por eso es que también tenemos que tener a la mano la solidaridad para ir en apoyo a ellas, ¿sí? Nuestra declaración como organización es que queremos poner a disposición de toda la red de Great Place to Work, es decir, todos ustedes, todas nuestras herramientas y todo lo que podamos poner al servicio para que todas las organizaciones puedan salir de la mejor forma paradas de esta situación o esta crisis. Y frente a eso nosotros vamos a estar promoviendo ciertos mecanismos de participación. Por ejemplo, pueden encontrar en nuestra página web o a través de LinkedIn una serie de artículos, entrevistas, material de mucha utilidad para que generen distintas maneras de construir grandes lugares de trabajo en sus lugares donde se desempeñan. Y además, les queremos contar que hoy día vamos a lanzar una nueva iniciativa. Es un aporte a la comunidad laboral que es un muro de buenas prácticas. ¿En qué consiste esto? Donde distintas organizaciones, en forma muy generosa, han compartido sus iniciativas en torno a 4 temas. Y ustedes también van a poder incluir sus ideas en este mismo lugar. También vamos a seguir desarrollando otras iniciativas y las vamos a ir informando en la medida en que vayan apareciendo. Todo esto con el fin de potenciar un trabajo de cooperación con la comunidad laboral de Chile, completo. Esperemos, y eso es lo que intentamos haber hecho en este espacio, que esto sea un granito de arena y que sea de utilidad para ustedes. Nosotros vamos a seguir en nuestro rol de investigadores para conocer cómo se está transformando este nuevo escenario laboral, esta nueva manera en relacionarnos, como decía Fernanda hace un momento. Y porque hoy día, actualmente, queremos aportar y sumarnos, y también los invito a ustedes a participar en todas las vías en que estamos mencionando en estas formas de participación. Sabemos que hoy día más que nunca la confianza va a hacer la diferencia entre salir o no salir adelante de esta situación. Y hoy día se hace imprescindible además para la gestión de cualquier negocio. Bueno, me despido. Les quiero dar muchísimas gracias por haber asistido a este primer encuentro. Esperemos que no sea el último y estemos en contacto en un futuro cercano, en otras actividades. Bueno, muchas gracias a todos por su atención hoy día. Vamos a mirar si es que hay algún tipo de pregunta a través del chat que quieran hacer. Para poder saber cuáles son sus inquietudes, dudas, si tienen alguna sugerencia, quieren compartir alguna idea. En este rato estamos esperando que nuestra súper colaboradora nos ayude con las preguntas. Así que muchísimas gracias. Perdón, no leímos. Dice, ¿cuál es el tamaño de las empresas encuestadas? Ok, nosotros encuestamos empresas de todos los tamaños y rubros, ¿ya? Y tal como algunos de ustedes que ya trabajan con nosotros y nos conocen, hacemos una, no me gusta hablar de segmentación, una agrupación de las organizaciones según la dotación que tienen, ¿sí? Las dividimos entre las empresas que van hasta 250 colaboradores, desde 251 hasta 1000 colaboradores y sobre 1000 colaboradores. Esa es la manera en que nosotros separamos o agrupamos a las organizaciones para que puedan tener puntos de referencia similar.
pero en términos de cuántas, o sea, a qué tipo de organizaciones nosotros apoyamos, a todas las que necesiten, quieran trabajar con nosotros, podemos hacerlo. Da lo mismo el número de personas que tengan. ¿Hay alguna Veamos si hay alguna otra pregunta. Todavía estamos en la hora Comentarios, para comentarios. Muchas gracias. Nos dicen que hay felicitaciones. Así que muchas gracias. Todas las preguntas respecto a las iniciativas las pueden ver en el muro y yo les estoy poniendo el link directamente en el chat. Todas nos están haciendo el comentario de que dónde pueden ver las iniciativas, porque esa es la parte más interesante y jugosa de todo esto. Efectivamente, hoy día vamos a lanzar esta iniciativa que es un muro de buenas prácticas que va a estar disponible a toda la comunidad laboral, no solamente a los clientes de Great Place to Work. Quiero ser bien enfática con esto. Y Ana María, que es quien está contestando el chat, está también respondiendo dónde pueden acceder a esa información. Va a estar instalado en nuestra página web, que también sale ahí la dirección de nuestra página web. Y eso. Veamos si hay más preguntas. Hay un punto que también nos gustaría mencionar, y es que parte del por qué surge esta iniciativa de hacer precisamente este webinar tiene que ver con que muchas organizaciones han recurrido a nosotros pidiendo apoyo, ayuda, sugerencias, etc. Se los agradecemos muchísimo porque eso significa que hay un voto de confianza enorme detrás, y también los invitamos a ustedes a hacer red entre ustedes, porque efectivamente los que tienen las mejores ideas son ustedes, que están en la línea, que están de cara a sus propios colaboradores, sus propios clientes, etc. Y por eso es que es tan interesante esta iniciativa del muro, porque ahí van a poder entre ustedes también compartir distintas prácticas que les han sido exitosas, y que si bien es cierto, no es necesario que ustedes las copien idénticos porque cada uno tiene su cultura, al menos pueden sacar información de ahí y customizarla a la realidad de cada una de las organizaciones. Exacto. También comentar que en nuestra página web se han integrado una serie de artículos que generamos acá en Chile, pero que también traemos directamente desde nuestra casa matriz en Estados Unidos, que son súper interesantes. Muchos de ellos abordan distintos tips, entrevistas o información relevante para que ustedes integren nuevas perspectivas que los ayuden a enfrentar la situación actual, dado todo este cambio que nos ha obligado a mirar de manera distinta la manera en que hacemos el trabajo. Este blog forma parte de la página web, que bueno, es www.greatplacetowork.chile, y los invitamos, por supuesto, a que los lean, los compartan. Esta misma información la estamos compartiendo hace poquitas semanas a través de nuestro LinkedIn de Great Place to Work Chile, donde también estamos promoviendo, por supuesto, el compartir esta información importante, interesante, para ayudar a todas las organizaciones, por supuesto, a hacer grandes lugares de trabajo para todos, y sobre todo haciendo frente a esta situación actual. Vamos con otra pregunta. El último comentario tiene que ver con... Sí, la Sole nos cuenta, dice, creo que el desafío junto con salir adelante del COVID-19, que es un desafío, el desafío es cómo se definen las empresas post-vuelta, será la clave para inventar, crear nuevas prácticas de gestión de personas. Efectivamente, eso es lo que estamos nosotros, un gran trabajo por delante. Gracias, Sole, por tu comentario, y eso es lo que queremos instalar. Esto, si bien es cierto, es una crisis y es algo puntual, nos ha obligado a detenernos y a reflexionar y mirarnos
de cómo vamos a seguir adelante, porque efectivamente va a generar ciertos cambios estructurales que nos va a permitir, tal vez, reinventarnos de la mejor manera que lo que estábamos haciendo. Así que muchas gracias, Sole, por tu comentario, y esa es precisamente la reflexión a lo que nosotros estamos invitándolos a hacer hoy día. Exacto. La idea es plantear este desafío de mirar esta situación actual desde una perspectiva distinta, desde una óptica que nos haga repensar el trabajo, repensar la manera en que estamos priorizando los elementos, las variables dentro de nuestros lugares de trabajo. Y justamente como bien comentaba esta participante del webinar, el cómo vamos a volver a nuestros lugares de trabajo será el gran desafío, y desde ahí la necesidad de innovar, crear, inventar nuevas maneras de hacer las cosas diferentes y probablemente, o quizás hacerlas incluso mejor, es el desafío que hoy día están enfrentando, y tenemos todas las organizaciones, las áreas de persona, por supuesto, como facilitadores de procesos, proyectos y cambios culturales que pueden existir, pero sobre todo también de cara a los líderes de las organizaciones, quienes de alguna manera es muy importante que logren equilibrar sus decisiones actuales, por supuesto, siendo muy fieles y muy apoyadores respecto a lo que es el negocio, pero también, y hoy más que nunca, apoyando a las personas que forman parte de sus equipos de trabajo. Bueno, con esto ya vamos a cerrar el webinar. Les damos muchas gracias a todos los que participaron. Si tienen cualquier duda o pregunta a través de nuestra web, se pueden contactar con nosotros. Hay un formulario de encuesta. Si tienen algún contacto también con personas que trabajamos acá, por supuesto nos pueden escribir a nuestros correos. Felices de poder contactarlos, apoyarlos o buscar, bueno, cómo podemos hacer sinergia para encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Nada más que agradecer toda la participación y que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto. Abrazo virtual a todos. Codazo virtual a todos. Chao, chao.